3 minutos, eso fue todo lo que necesitó una mujer de 52 años en Guadalajara para sentir algo que no había sentido en meses: calma, no la calma artificial de una pastilla, no la calma forzada de repetirse que todo está bien cuando nada lo está, una calma real que empezó en el pecho y se extendió hacia los hombros, hacia la mandíbula, hacia esa tensión en la frente que ya ni siquiera notaba porque llevaba años viviendo con ella. Y lo más extraño es que no hizo nada espectacular, no meditó durante 1 hora, no rezó de rodillas, no fue a ningún terapeuta, hizo algo tan simple que cuando te lo explique vas a pensar que estoy exagerando. Pero antes de contarte qué hizo exactamente, necesito advertirte algo. Si haces esto de la manera incorrecta, si cometes el error que comete casi todo el mundo, no solo no vas a sentir alivio, vas a sentirte peor. La ansiedad va a aumentar y vas a pensar que esto no funciona, cuando en realidad lo que no funcionó fue la forma en que lo hiciste. Así que quédate hasta que te explique el error. Porque ahí está la diferencia entre los que sienten resultados y los que abandonan frustrados. Hay 2 preguntas que voy a responder en este video y que casi nadie se atreve a contestar con honestidad. La primera es: ¿por qué la ansiedad no se va aunque hagas todo lo que te dicen que hagas? La segunda es: ¿qué tiene que ver un investigador mexicano que desapareció en 1994 con una técnica tan simple que puedes hacer ahora mismo, sentada donde estás, sin que nadie note que la estás haciendo? Las respuestas a estas 2 preguntas van a cambiar la forma en que entiendes tu propia mente, y si este contenido basado en obras publicadas, testimonios reales y material verificable te resulta útil, considera suscribirte, porque cada semana exploramos este tipo de conocimiento que rara vez se comparte en español. Vamos directo a lo que hizo esa mujer en Guadalajara. Estaba en su cocina, eran las 11 de la mañana y llevaba 3 noches durmiendo mal. No por insomnio exactamente, sino por esa sensación de que algo malo va a pasar. Esa sensación que no tiene nombre, pero que conoces perfectamente, el corazón que late un poco más rápido de lo normal, la respiración que se queda corta, los pensamientos que saltan de una preocupación a otra sin que puedas controlarlos. Ese día decidió probar algo que había leído en un libro viejo sobre las investigaciones de Jacobo Greenberg, un neurocientífico mexicano que dedicó décadas a estudiar cómo funciona la conciencia humana. No era un libro de autoayuda, era un texto denso, académico, lleno de referencias a experimentos y teorías, pero había un párrafo que le llamó la atención. Greenberg proponía que la percepción humana no es pasiva, que no somos receptores de la realidad, sino creadores activos de lo que experimentamos, y que cuando la mente entra en ciertos estados, puede modificar no solo lo que percibe, sino cómo el cuerpo responde a esa percepción. Esa mujer no entendió todo el marco teórico, pero entendió una cosa que Greenberg repetía en sus escritos: la atención dirigida transforma. Lo que hizo fue esto. Se sentó en una silla de su cocina, puso las manos sobre los muslos, y durante 3 minutos, con los ojos abiertos, dirigió toda su atención a un solo punto de su cuerpo, no a la respiración, como enseñan en casi todas las meditaciones, no a un pensamiento positivo, no a una visualización, a un punto físico, concreto, localizado, el espacio entre sus cejas, ese punto que algunas tradiciones llaman el tercer ojo, pero que Greenberg describía de manera diferente. Según su marco teórico, ese punto corresponde a una zona del cerebro donde convergen múltiples sistemas de procesamiento. Cuando la atención se fija ahí de manera sostenida, sin forzar, sin tensión, ocurre algo que él llamaba una reorganización del campo perceptual. No es magia, no es misticismo. Es un fenómeno que él documentó en laboratorio con sujetos reales, aunque sus métodos y conclusiones siguen siendo debatidos hasta hoy. Esa mujer no sabía nada de eso cuando lo hizo, solo siguió una instrucción simple: fijar la atención en ese punto durante 3 minutos, sin cerrar los ojos con fuerza, sin intentar no pensar, sin esperar nada en particular,
y lo que sintió la sorprendió. A los 90 segundos, aproximadamente, notó que su respiración se había vuelto más lenta sin que ella lo decidiera. A los 2 minutos, la tensión en los hombros empezó a soltar, y cuando terminaron los 3 minutos, esa sensación de que algo malo iba a pasar había desaparecido. No para siempre, no de manera mágica, pero en ese momento, después de semanas de vivir con el pecho apretado, sintió espacio, sintió que podía respirar completo, y eso, para alguien que vive con ansiedad, es enorme. Ahora viene la parte importante: cómo hacerlo tú, paso a paso, sin los errores que arruinan el efecto. Lo primero que necesitas entender es que esto no es meditación tradicional. No vas a cerrar los ojos y tratar de vaciar la mente. Eso es exactamente lo que no funciona para la mayoría de las personas con ansiedad, porque cuando cierras los ojos e intentas no pensar, los pensamientos se multiplican. La mente ansiosa interpreta ese vacío como peligro y llena el espacio con más preocupaciones. Greenberg entendía esto. En sus investigaciones sobre estados de conciencia, observó que el intento de suprimir el pensamiento genera más activación, no menos. Por eso su enfoque era diferente. No se trata de vaciar la mente, se trata de ocuparla con algo específico. El paso 1 es encontrar un lugar donde puedas estar sin interrupciones durante 4 minutos. Digo 4, aunque la técnica dura 3, porque necesitas 1 minuto para prepararte y otro para volver. No tiene que ser un lugar silencioso, no tiene que ser un lugar especial. Puede ser tu cocina, como la mujer de Guadalajara, puede ser tu carro estacionado, puede ser el baño de tu trabajo si es el único lugar donde tienes privacidad. Lo importante es que nadie te interrumpa durante esos minutos. El paso 2 es la posición. Siéntate con la espalda recta, pero no rígida. Si tu espalda está encorvada, la respiración no fluye bien y el efecto disminuye. Si tu espalda está demasiado tensa, estás añadiendo esfuerzo innecesario. Busca el punto medio, una postura digna pero relajada. Las manos sobre los muslos con las palmas hacia abajo, los pies en el suelo, paralelos. Esta posición no es arbitraria. Greenberg observó que la postura corporal afecta directamente los estados de conciencia. Una postura derrumbada mantiene al sistema nervioso en modo de derrota. Una postura alerta pero relajada le indica al cuerpo que estás presente pero no en peligro. El paso 3 es el más importante y el que casi nadie explica bien. Con los ojos abiertos pero con la mirada suave, vas a dirigir tu atención al espacio entre tus cejas. No vas a mirar ahí con los ojos. Eso causaría tensión ocular y arruinaría todo. Vas a sentir ese punto desde adentro, como si pudieras percibir esa zona de tu frente desde el interior de tu cabeza. La mirada puede estar posada en cualquier cosa frente a ti, pero tu atención interna está en ese punto. Esta distinción es crucial. Los ojos miran hacia afuera, la atención siente hacia adentro. Son dos cosas diferentes y cuando las confundes, la técnica no funciona. El paso 4 es mantener esa atención durante 3 minutos. Puedes usar un temporizador suave en tu teléfono, algo que no te asuste cuando suene. Durante esos 3 minutos, tu única tarea es mantener la atención en ese punto. Van a pasar cosas. Los pensamientos van a seguir apareciendo, vas a acordarte de que tienes que llamar a alguien o de que no pagaste una cuenta. Eso es completamente normal. No estás fallando cuando aparece un pensamiento. Estás fallando cuando ese pensamiento te arrastra y te olvidas completamente de lo que estabas haciendo. Cada vez que notes que tu atención se fue, la regresas al punto entre las cejas, sin enojo, sin juicio, sin pensar que lo estás haciendo mal, solo la regresas. Hasta aquí parece simple, y lo es, pero hay un error que comete casi todo el mundo y que destruye los beneficios. El error es intentar con fuerza, contraer la frente, apretar los párpados, hacer una mueca de concentración como si estuvieras tratando de mover un objeto con la mente. Greenberg era muy claro en esto. El esfuerzo excesivo activa el sistema de alarma del cuerpo. Cuando te esfuerzas demasiado, tu sistema nervioso interpreta que hay algo difícil que superar, algo que requiere lucha,
Y eso es exactamente lo contrario de lo que necesitas cuando tienes ansiedad. La atención que funciona es una atención gentil. Imagina que estás observando a un pájaro posado en una rama. No lo miras con intensidad porque se iría. Lo observas con suavidad, con curiosidad tranquila. Así debes atender ese punto en tu frente, como si lo estuvieras observando con ternura. Otro error común es esperar resultados inmediatos y dramáticos. La mujer de Guadalajara sintió un cambio notable la primera vez, pero eso no le pasa a todo el mundo. Algunas personas necesitan hacer esto durante 3 o 4 días seguidos antes de notar algo diferente. Y cuando empiezan a notar, no siempre es lo que esperaban. A veces el primer cambio no es que la ansiedad desaparezca, sino que la relación con la ansiedad cambia. Sigues sintiéndola, pero ya no te domina completamente. Hay un espacio pequeño entre tú y la sensación, y ese espacio es el principio de todo. Greenberg proponía algo que todavía genera controversia en círculos académicos, pero que merece consideración. Él sugería que la conciencia humana no está confinada al cerebro, que existe lo que llamaba un campo neuronal que se extiende más allá del cuerpo físico y que interactúa con una estructura más amplia que denominaba la retícula. Según este marco, cuando la atención se concentra de cierta manera, modifica la relación entre el campo neuronal individual y esta retícula. No hay pruebas concluyentes de esta teoría. Sigue siendo una hipótesis, pero lo interesante es que las técnicas derivadas de este marco sí parecen tener efectos observables en muchas personas. Y quizás eso sea lo que importa en términos prácticos. Ahora quiero explicarte por qué esta técnica funciona de una manera más terrenal, sin necesidad de aceptar todas las teorías de Greenberg. Cuando diriges tu atención a un punto fijo durante varios minutos, estás haciendo algo que interrumpe el patrón de la ansiedad. La ansiedad se alimenta de dispersión. Tus pensamientos saltan de una preocupación a otra. Tu atención está fragmentada. Parte de ti está en el pasado, recordando algo que salió mal. Parte de ti está en el futuro, anticipando lo que podría salir mal. Y casi ninguna parte de ti está en el presente, donde en realidad no está pasando nada malo. Cuando fijas la atención en un solo punto, obligas a la mente a concentrarse, y una mente concentrada no puede estar dispersa al mismo tiempo. Son estados mutuamente excluyentes. Además, la zona entre las cejas tiene conexiones neurológicas reales con el sistema nervioso autónomo. Cuando la atención se posa ahí de manera sostenida, hay estudios que sugieren una activación del sistema parasimpático, que es el encargado de la relajación y la recuperación. No es que estés sanando mágicamente, es que estás accediendo a mecanismos que tu cuerpo ya tiene, pero que la vida moderna mantiene desactivados casi todo el tiempo. Vivimos en alerta permanente, el teléfono, las noticias, las exigencias del trabajo, los problemas familiares, todo conspira para mantenernos en modo de supervivencia. Y cuando llevas meses o años en modo de supervivencia, tu cuerpo olvida que tiene otro modo. Esta técnica le recuerda que existe. Ahora quiero hablarte de los errores más comunes que cometen las personas cuando intentan esto, porque conocerlos de antemano puede ahorrarte semanas de frustración. El primer error ya lo mencioné, esforzarse demasiado, pero quiero profundizar porque es el más frecuente. El esfuerzo excesivo no solo se manifiesta en tensión física, también se manifiesta en expectativas rígidas. Si te sientas a hacer esto pensando que tu ansiedad tiene que desaparecer completamente en 3 minutos, estás ejerciendo presión, y esa presión es una forma de esfuerzo. La actitud correcta es curiosidad sin exigencia. Haces la técnica para ver qué pasa, no para forzar un resultado específico. El segundo error es hacer esto solo cuando la ansiedad ya está muy alta. Muchas personas esperan hasta estar en crisis para probar algo. Cuando la ansiedad ya te tiene contra la pared, cualquier técnica es más difícil de aplicar. Es como intentar aprender a nadar cuando ya te estás ahogando. El momento ideal para hacer esta práctica es en prevención,
por la mañana antes de que el día te llene de estímulos, o por la noche antes de dormir, cuando tu sistema nervioso está más receptivo porque no está en modo de emergencia. El tercer error es hacerlo una vez, no sentir nada espectacular y concluir que no funciona. Esto no es una pastilla que hace efecto en 20 minutos, es un entrenamiento de tu capacidad de atención, y como todo entrenamiento, requiere repetición. Greenberg trabajaba con sus sujetos de investigación durante semanas, a veces meses, antes de observar ciertos cambios. No estoy diciendo que necesites meses, pero sí necesitas más de un intento. Comprométete a hacer esto durante 7 días seguidos antes de decidir si te sirve o no. 7 días, 3 minutos cada día. 21 minutos en total. Eso es menos tiempo del que pasas viendo tu teléfono en un solo día. El cuarto error es buscar constantemente si está funcionando. Imagina que plantas una semilla y cada hora la desentierras para ver si ya brotó. Eso mataría la planta. Lo mismo pasa con esta práctica. Si cada 30 segundos estás evaluando tu nivel de ansiedad para ver si bajó, estás interrumpiendo el proceso. Tu atención no puede estar simultáneamente en el punto entre tus cejas y en monitorear tus síntomas. Tienes que elegir una cosa, confía en el proceso durante los 3 minutos y evalúa después, no durante. El quinto error es hacerlo en un lugar donde sabes que te van a interrumpir. Si tus hijos están en casa y pueden entrar en cualquier momento, si tu teléfono puede sonar y vas a tener la tentación de contestar, si hay ruido que te va a sacar de la concentración, el efecto disminuye drásticamente. Greenberg era muy cuidadoso con las condiciones de sus experimentos. Entendía que el contexto importa tanto como la técnica. Busca esos 4 minutos de soledad real, aunque tengas que levantarte más temprano o encerrarte en el baño. Si me estás escuchando y todo esto tiene sentido pero no lo has probado todavía, quiero hacerte una pregunta que puedes contestar en los comentarios. Cuando sientes ansiedad, ¿cuál es el síntoma que más te molesta? ¿El corazón acelerado, la respiración corta, los pensamientos en espiral o la tensión en el cuerpo? Escribe A si es el corazón, B si es la respiración, C si son los pensamientos, D si es la tensión. Esto me ayuda a crear contenido más específico para lo que realmente estás enfrentando. Ahora vamos a hablar de algo que pocas personas explican. ¿Qué hacer cuando parece que no funciona? Porque vas a tener días en que haces los 3 minutos y no sientes ningún cambio. Vas a tener días en que la ansiedad parece estar igual o incluso peor después de la práctica. Y si no sabes qué hacer en esos momentos, vas a abandonar justo cuando estabas a punto de ver resultados. Lo primero que debes entender es que sentirse peor a veces es parte del proceso. Greenberg documentó esto en sus investigaciones. Cuando la conciencia empieza a reorganizarse, hay un periodo de inestabilidad. Es como cuando limpias una casa que lleva años sucia. Primero tiene que verse peor antes de verse mejor. Tienes que mover los muebles, sacar el polvo, revolver lo que estaba estancado. Si abandonas en ese punto, te quedas con el desorden visible y pierdes la limpieza que venía después. Lo segundo es revisar si estás cometiendo alguno de los errores que mencioné. La mayoría de las veces que algo no funciona, hay un error escondido. Estás esforzándote demasiado. Estás esperando resultados inmediatos. Estás haciendo esto cuando ya estás en crisis en lugar de hacerlo en prevención. Estás monitoreando constantemente en lugar de confiar en el proceso. Identifica cuál error podrías estar cometiendo y corrígelo antes de concluir que la técnica no sirve. Lo tercero es ajustar la duración. 3 minutos es un punto de partida, pero algunas personas necesitan más tiempo para entrar en ese estado. Si después de una semana no sientes nada con 3 minutos, prueba con 5 o con 7. Greenberg trabajaba con duraciones variables dependiendo del sujeto. No hay una fórmula única que funcione para todos. Tu sistema nervioso tiene su propio ritmo y necesitas respetarlo. Lo cuarto es revisar el momento del día.
Para algunas personas, hacer esto por la mañana es perfecto porque establece el tono para el resto del día. Para otras, hacerlo por la noche es mejor porque permite soltar lo acumulado. Experimenta con diferentes horarios. Quizás estás haciendo la técnica en un momento en que tu cuerpo no está receptivo. Quizás justo después de comer, cuando la digestión consume recursos, o justo después de una discusión, cuando el sistema nervioso está demasiado activado. Lo quinto es considerar que la ansiedad que sientes puede tener raíces que esta técnica sola no puede alcanzar. Si tu ansiedad viene de una situación real que no has resuelto, como un trabajo que odias, una relación que te hace daño, o problemas financieros graves, ninguna técnica de atención va a conseguir hacer que eso desaparezca. Lo que la técnica puede darte es claridad suficiente para tomar decisiones, espacio suficiente para ver opciones que antes no veías, pero la acción tiene que venir de ti. Greenberg nunca propuso que el trabajo interno reemplazara el trabajo externo, propuso que lo complementara, que una mente más clara puede actuar de manera más efectiva en el mundo. Voy a contarte ahora el caso de un hombre de 63 años en Monterrey que hizo esta práctica durante 3 semanas. Llegó a ella por recomendación de su hija, que había visto un video sobre las investigaciones de Greenberg. Este hombre llevaba más de una década tomando medicación para la ansiedad. No estoy diciendo que dejó la medicación gracias a esto. No estoy recomendando que nadie deje su medicación. Eso es algo que solo debe decidirse con un profesional de salud. Lo que sí pasó fue que su experiencia de la ansiedad cambió. Seguía teniendo momentos de preocupación excesiva, pero esos momentos duraban menos, se recuperaba más rápido y sobre todo dejó de tener miedo de tener ansiedad. Ese miedo al miedo que muchas personas conocen. Esa anticipación de que va a venir un ataque de ansiedad que a veces produce más ansiedad que el ataque mismo. Lo que él reportó fue interesante. Dijo que los primeros 5 días no sintió nada. El 6º día sintió un hormigueo suave en la zona de la frente durante la práctica. El 7º día, ese hormigueo se extendió hacia los ojos y la nariz. Para el día 10, cuando hacía la práctica, sentía como si su cabeza se expandiera ligeramente. No de manera física, sino perceptual, como si su conciencia ocupara un poco más de espacio. Y ese espacio extra es exactamente lo que Greenberg describía en sus textos. Según su marco, la conciencia puede contraerse o expandirse. Cuando tenemos miedo, se contrae. Cuando entramos en ciertos estados de atención, se expande. Y esa expansión tiene efectos directos en cómo experimentamos las emociones. Este hombre también notó algo que no esperaba. Su relación con su esposa mejoró, no porque hiciera nada diferente directamente con ella, sino porque dejó de reaccionar automáticamente cuando ella decía algo que antes lo molestaba. Había un instante de pausa entre el estímulo y la respuesta, un espacio donde podía elegir cómo responder en lugar de simplemente reaccionar. Y ese espacio, que probablemente duraba menos de un segundo, cambió dinámicas que llevaban años enquistadas. Esto nos lleva a la parte del video donde quiero conectar esta práctica con tu vida diaria de una manera más amplia, porque los 3 minutos de atención son importantes, pero lo que haces con el resto del día también importa. Greenberg entendía que la práctica formal era solo una parte del trabajo. Lo que él llamaba la actitud de la conciencia debía extenderse a todas las actividades, no de manera forzada, no teniendo que estar concentrada en un punto todo el día, sino manteniendo una cierta cualidad de presencia que la práctica formal entrena. Piensa en las situaciones de tu vida que más ansiedad te generan. Quizás es la relación con un familiar difícil, quizás es la incertidumbre económica, quizás es la salud de alguien que amas, quizás es tu propia salud, quizás es la sensación de que el tiempo pasa y no estás viviendo como querías vivir. Cada una de estas situaciones tiene algo en común. Tu mente viaja hacia ellas constantemente sin que tú lo decidas y cada viaje te roba un poco de paz.
Lo que la práctica de atención entrena es la capacidad de decidir hacia dónde viaja tu mente. No controlarla completamente, eso es imposible, pero sí tener más influencia sobre su dirección. Cuando llevas unos días haciendo los 3 minutos de atención, al punto entre las cejas empiezas a desarrollar lo que podría llamarse un músculo de la concentración. Y ese músculo no solo funciona durante la práctica, funciona cuando estás en una conversación difícil y tu mente quiere escapar hacia preocupaciones. Funciona cuando estás tratando de dormir y los pensamientos no paran. Funciona cuando recibes una mala noticia y tu mente quiere catastrofizar. En todos esos momentos, la capacidad de redirigir la atención que entrenaste con la práctica formal está disponible para ti. Greenberg hablaba de algo que traducido sería la higiene de la conciencia, así como cuidamos la higiene del cuerpo porque entendemos que la suciedad acumulada causa problemas, deberíamos cuidar la higiene de la conciencia porque el caos mental acumulado también causa problemas y la forma de mantener esa higiene es dedicar unos minutos cada día a limpiar, ordenar, darle espacio a la mente para que se reorganice. Los 3 minutos de atención son exactamente eso. Una ducha mental, un momento donde la mente puede dejar de estar fragmentada y volver a sentirse entera. Quiero hablarte ahora de las señales de que esta práctica está funcionando, porque muchas personas las pasan por alto. La señal más obvia es sentir menos ansiedad. Pero como dije antes, eso a veces tarda en llegar. Las señales más tempranas son más sutiles. Una de ellas es darte cuenta más rápido cuando estás tenso. Antes podías pasar horas con los hombros contraídos sin notarlo. Ahora lo notas a los 15 minutos. Esa mayor conciencia corporal es una señal de que algo está cambiando. Otra señal es dormir mejor. No necesariamente más horas, pero sí con más calidad. Despertarte menos durante la noche, levantarte sintiéndote más descansada aunque hayas dormido lo mismo de siempre. Esto tiene sentido si consideramos que la práctica activa el sistema parasimpático, que es el encargado de la recuperación. Un sistema parasimpático más activo significa mejor descanso. Otra señal es la que mencionó el hombre de Monterrey, reaccionar menos automáticamente, tener ese instante de pausa antes de responder. Esto se nota especialmente en situaciones que antes te disparaban. Un comentario de tu suegra, una actitud de tu jefe, un tono de voz de tu pareja, donde antes había reacción inmediata, ahora hay un pequeño espacio de elección. Otra señal es sentir más claridad sobre lo que quieres. La ansiedad crónica nubla la capacidad de decisión. Todo parece igualmente urgente e igualmente confuso. Cuando la ansiedad baja, aunque sea un poco, empiezas a ver qué es realmente importante y qué es ruido. Esta claridad puede manifestarse como decisiones que habías postergado durante meses y que de pronto te parecen obvias. Otra señal es sentir más energía durante el día. La ansiedad es agotadora. Mantener el sistema nervioso en alerta permanente consume recursos enormes. Cuando empiezas a darle descanso real al sistema nervioso, esa energía que se gastaba en preocupación queda disponible para otras cosas. Puede que notes que tienes más ganas de hacer ejercicio, o de llamar a una amiga, o de empezar ese proyecto que llevabas postergando, y una señal que puede parecer negativa, pero que en realidad es positiva, es sentir más tus emociones. La ansiedad crónica a veces funciona como una capa de protección. Mantienes la mente tan ocupada con preocupaciones que no tienes que sentir lo que hay debajo. Cuando la ansiedad baja, pueden emerger emociones que estaban enterradas. Tristeza, enojo, miedo. Esto puede ser incómodo al principio, pero es parte de la sanación. Esas emociones necesitaban ser sentidas. La práctica te da la fortaleza para sentirlas sin que te destruyan. Ahora quiero conectar todo esto con las relaciones, porque ahí es donde muchas personas experimentan su ansiedad más intensa. La ansiedad y las relaciones tienen una conexión bidireccional. Las relaciones difíciles generan ansiedad y la ansiedad dificulta las relaciones. Es un ciclo que se alimenta a sí mismo.
Sí. Greenberg propuso que los campos neuronales de las personas que están en relación cercana se influyen mutuamente. Según esta hipótesis, cuando pasas mucho tiempo con alguien, hay una especie de sincronización entre sus estados de conciencia. Esto explicaría por qué ciertas personas te calman y otras te alteran, incluso sin que digan nada particularmente calmante o alterante. Si esta hipótesis tiene algo de cierto, implica que el trabajo que haces sobre tu propia ansiedad afecta hoy a las personas a tu alrededor, no solo porque tu comportamiento cambia, sino porque tu campo, por llamarlo de alguna manera, cambia, y ese campo interactúa con el de los demás. La mujer de Guadalajara reportó que su familia notó un cambio en ella antes de que ella misma pudiera describirlo. Decían que estaba más tranquila, que su presencia se sentía diferente. Ella no había hablado con nadie de lo que estaba haciendo, pero algo se transmitía sin palabras. Esto tiene implicaciones prácticas importantes. Si estás en una relación con alguien que tiene mucha ansiedad, estar cerca de esa persona puede aumentar tu propia ansiedad, aunque no hagan nada específico. Y si tú logras disminuir tu ansiedad, eso puede beneficiar a las personas cercanas, aunque no les enseñes ninguna técnica. No es que tu calma los cure, pero tu calma les da un modelo diferente de cómo estar en el mundo. Y a veces eso es suficiente para que algo se mueva en ellos también. También quiero hablar de los límites, porque muchas veces la ansiedad viene de no saber poner límites. Te comprometes a más de lo que puedes hacer. Dices que sí cuando quieres decir que no. Permites comportamientos que te dañan por miedo al conflicto. Y todo eso se acumula en forma de ansiedad. La práctica de atención que te he enseñado no va a ponerte los límites, pero te va a dar la claridad para ver dónde necesitas ponerlos y la fortaleza para hacerlo, porque poner límites requiere estar presente, requiere poder tolerar la incomodidad del momento en que dices no y la otra persona reacciona. Sin presencia huimos de esa incomodidad y terminamos cediendo. Con presencia podemos sostener el momento difícil sabiendo que pasará. Greenberg escribió sobre la relación entre conciencia y dignidad. Propuso que cuando una persona está en un estado de conciencia expandido, naturalmente respeta sus propios límites porque se percibe a sí misma de manera diferente, no desde la carencia o el miedo, sino desde una sensación de integridad. Y desde esa integridad, permitir que otros la dañen se vuelve simplemente inaceptable, no con agresión, no con drama, sino con una firmeza tranquila que no necesita justificarse. Si reconoces que parte de tu ansiedad viene de relaciones donde tus límites están siendo violados, te invito a reflexionar sobre algo, no para contestar ahora, sino para pensarlo después del video. ¿Hay alguna situación recurrente donde dices que sí cuando tu cuerpo dice que no? Donde permites algo que te hace daño porque tienes miedo de la reacción del otro. Identifica esa situación, no tienes que resolverla hoy, pero identificarla es el primer paso. Los 3 minutos de atención pueden ser el segundo paso, porque cuando lo haces consistentemente, empiezas a escuchar mejor lo que tu cuerpo te dice. La intuición se vuelve más clara y esas situaciones donde algo se siente mal, aunque no puedas explicar por qué, dejan de ser confusas. Sabes lo que necesitas hacer. Lo único que falta es encontrar el momento y la forma de hacerlo. Ahora quiero prepararte para el cierre con algo práctico que puedes hacer después de los 3 minutos de atención para extender el efecto durante el día. Greenberg propuso que la transición de vuelta a la actividad normal era tan importante como la práctica misma. Si terminas los 3 minutos y saltas inmediatamente a revisar el teléfono o a resolver el primer problema del día, pierdes parte de lo ganado. La mente necesita un puente entre el estado de atención concentrada y el estado de actividad dispersa. Ese puente puede ser muy simple. Después de los 3 minutos, antes de moverte, toma 3 respiraciones lentas, no forzadas, no controladas, solo lentas. Y con cada exhalación, siente
cómo tus pies tocan el suelo, literalmente siente la conexión física con el piso. Esto ancla el estado que cultivaste durante la práctica a tu cuerpo físico y hace más probable que esa calma te acompañe durante las siguientes horas. También puedes usar una frase muy corta que te sirva como recordatorio, algo como estoy aquí o presente. Cualquier palabra o frase que para ti represente ese estado de claridad que alcanzaste durante la práctica. La idea es que cuando durante el día sientas que la ansiedad empieza a subir, esa palabra sea un ancla que te regrese al estado que conoces. No lo va a replicar completamente, pero va a recordarle a tu sistema nervioso que ese estado existe y es accesible. Quiero ser honesto contigo antes de terminar. Esta práctica no es una cura mágica, no va a resolver todos tus problemas, no va a hacer que la vida deje de tener dificultades. Hay personas para quienes esto funciona increíblemente bien, hay personas para quienes funciona moderadamente y hay personas para quienes no es lo que necesitan en este momento. Lo que sí puedo decirte es que probarlo te va a costar muy poco. 3 minutos al día durante una semana. Si después de eso no sientes ningún cambio, no pierdes nada significativo. Si sientes, aunque sea un poco de alivio, ganas algo que puede acompañarte el resto de tu vida. Jacobo Greenberg desapareció en 1994 sin dejar rastro. Su destino sigue siendo un misterio que ha generado todo tipo de teorías, pero lo que dejó antes de desaparecer, sus investigaciones, sus libros, sus métodos, sigue disponible para quien quiera explorarlos. No todo lo que propuso ha sido validado, mucho sigue siendo hipótesis, pero hay algo innegable en su trabajo, una invitación a tomar en serio la conciencia humana y su capacidad de transformarse, y técnicas prácticas que, independientemente de si aceptamos el marco teórico completo, parecen ayudar a muchas personas. Esta práctica de atención es una de ellas. Antes de despedirme, quiero dejarte una reflexión que se basa en interpretaciones de su trabajo. La ansiedad prospera en una mente que vive en el futuro o en el pasado, que anticipa catástrofes o repasa errores, que está en todas partes menos en donde está el cuerpo. Los 3 minutos de atención son un entrenamiento para estar donde estás, para ocupar el único momento que realmente existe, que es este. Y desde ese momento, las preocupaciones del futuro pierden parte de su poder. No desaparecen, pero dejan de ser lo único que hay. Se convierten en una posibilidad entre muchas, en lugar de una certeza inevitable. Ahora quiero que me respondas algo en los comentarios. ¿Vas a probar esta práctica esta semana, sí o no? No te pido que reportes resultados, solo que me digas si lo vas a intentar, porque a veces el simple acto de comprometerte públicamente, aunque sea con un extraño en internet, aumenta las probabilidades de que lo hagas. Escribe sí o no. Y si tienes alguna pregunta que no haya respondido en el video, déjala también. Leo todos los comentarios aunque no pueda responder todos. Gracias por quedarte hasta el final. Sé que tu tiempo es valioso y que podrías haber estado haciendo muchas otras cosas. Si este contenido te pareció útil, considera compartirlo con alguien que esté pasando por un momento difícil con la ansiedad. A veces un video en el momento correcto puede hacer una diferencia real en la vida de alguien. Nos vemos en el próximo video.